¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio, la alcaldesa responde, en el que hablamos con Miriam Andrés de preocupaciones de los palentinos y las palentinas. Miriam, ¿cómo está? Muy bien, con calor. Sí. Creo que como todos los palentinos y las palentinas esto es asfixiante y no se lleva bien. Yo al menos no lo llevo bien. Un poco preocupados, ¿verdad? Por las altas temperaturas, que teníamos ahí el cambio climático, pero no lo hemos visto hasta que nos ha llegado. Eso es, los efectos reales, y que cada vez vamos a vivir temperaturas más extremas, tanto de episodios de calor como de frío. Bueno, pues hay que sobrellevarlo como se pueda. Eso es. Pues si le parece, hablamos del estado de las cuentas, de las arcas municipales, porque hace unas fechas nos presentaban en rueda de prensa pues la situación de superávit, ese remanente positivo al que han llegado, ¿no?, después de unos años complicados, de encontrarse con las arcas municipales en déficit. Bueno, pues la verdad es que yo lo vendí como un logro en la gestión económica, no como un logro en la gestión organizativa, que sabemos que nos queda mucho, pero sí un logro en la gestión económica, partiendo de que el primer resultado presupuestario que este equipo de gobierno se encontró fue deficitario, con un presupuesto que no era nuestro y que no habíamos hecho, y al final, después de 3 años, hemos visto cómo invirtiendo más, porque se ha invertido más, los datos están ahí, más de 4 millones que el último año de inversiones de la pasada legislatura, invirtiendo más, recaudando prácticamente lo mismo, es decir, no hemos subido la presión fiscal a los palentinos y a las palentinas de una manera que digas eso se cubre con esa subida de presión fiscal. Hemos tenido un remanente para gastos y para tesorería, bueno, pues muy importante, ¿no? Podemos hablar de más de 5,5 millones de euros para tapar, digámoslo así, muchos déficits que todavía presenta la ciudad. Yo soy consciente de que cuando hablamos del mantenimiento de nuestros parques y de nuestros jardines, de nuestros asfaltados y de nuestros acerados, queda mucho por hacer. Todavía no tenemos ni con ese dinero suficiente para poner la ciudad al día, pero también es cierto que estamos promoviendo un plan de inversiones importante en los diferentes barrios de la ciudad, y que esto nos va a ayudar, y nos va a ayudar en lo que tenemos pensado, que lo que tenemos pensado básicamente es aquellas quejas de las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios, de pequeñas obras, pequeños espacios físicos degradados, trozos de acera que no están bien, una zona que está un poco degradada, irlo arreglando con este dinero. También mejorar la calidad de vida de los usuarios de los servicios públicos. Tenemos pensado la climatización de aquellos centros sociales donde diariamente cientos de palentinos y palentinas van a hacer sus actividades, ¿no? Y yo creo que es importante dotarles de un confort térmico que hasta ahora no han tenido. Estamos pidiendo los respectivos presupuestos para aclimatar esas dependencias, también dependencias municipales que no tienen esa aclimatación, tanto partes del cuartel de la policía local como la Agencia de Desarrollo Local, por ejemplo, que tienen o trabajan bajo unas condiciones, bueno, pues de estos meses de mucho calor, ¿no? Y luego también reforzar la actividad cultural. Yo creo que si algo nos llega, y lo he dicho aquí alguna vez, en alguna ocasión, felicitaciones privadas de vecinos y vecinas que disfrutan esa programación cultural del Ayuntamiento de Palencia, nos piden un poco más de intensidad porque les gusta y porque yo creo que además a lo largo de todos los ciclos culturales tenemos el año totalmente cubierto. Bueno, pues poder afianzar un poco más algunos programas culturales que sabemos que tienen mucho público y que podemos ampliar, ¿no? Así que más o menos esas decisiones están tomadas. También alguna aplicación informática que nos hace falta para agilizar ese trabajo funcionarial y esa tramitación de expedientes. Yo creo que también es importante que la ciudadanía vea que el ayuntamiento cada vez funciona un poquito mejor, ¿no? Cubrir tanto en recursos humanos como en recursos materiales esos déficits que tiene nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, muy satisfechos, poder decir que afrontamos este último año, que es antes de las elecciones, y que es un año complicado porque lógicamente todos los grupos políticos, y eso al final somos políticos, nos presentamos a unas elecciones, bueno, pues a medida que se acercan esas elecciones vamos jugando un poco con los mensajes, con los relatos, con las dificultades para que el otro, oye, si puede tener alguna dificultad añadida para aprobar eso, bueno, pues se la pongo, ¿no? Y yo creo que nos va a facilitar mucho ese trabajo, sobre todo de cara a gestionar pequeños imprevistos que nos van marcando los ciudadanos.
Lo que va a buen ritmo, según nos contaban también el otro día, son las obras de la Alcolera, bueno, que se va a reconvertir en un centro cívico para aquella zona y sobre todo en una sala de estudio, Miriam. Bueno, pues que en aquel lugar todos los estudiantes, todos los jóvenes y no tan jóvenes que siguen estudiando, pues se tenían que desplazar bastante para poder encontrar un lugar. Sí, yo creo que hay varios mensajes positivos. Primero, la recuperación de un patrimonio industrial muy identificativo con la historia de la ciudad de Palencia. El edificio de la Alcolera es muy conocido incluso por vecinos que no viven en Paniguindas, no viven en San Juanillo, pero todo el mundo sabe cuál es el edificio de la Alcolera. Un hito histórico que es poder contar con salas de estudio por fin en 2027 al otro lado de las vías. Es verdad que esa barrera sociológica existe, ha existido y a la vista está, y por lo tanto uno de los grandes logros de esta legislatura va a ser poner en funcionamiento un espacio que se venía demandando, que se venía prometiendo también desde 2011 y que ha tenido que llegar 2027 para que se pueda poner en marcha, ¿no? Más o menos alrededor de 150 plazas de estudio que también van a ayudar a descongestionar otras salas como la antigua cárcel, a la que se tienen que desplazar muchos palentinos y palentinas porque es un lugar de estudio referente en la ciudad. Tiene una estructura maravillosa. Cuando estuvimos viéndolo estudiar con ventanales enormes abiertos a un lado y a otro, donde ves árboles, donde ves verde, creo que es un lugar idóneo para eso, para el estudio. Hemos recuperado también para su uso la buhardilla del edificio y en esa buhardilla va a poder reservarse para trabajos en grupo, para conferencias, para todo aquello que se demande y que se necesite, y yo creo que va a ser un centro cívico de referencia, un espacio público también muy chulo, y habrá sorpresas también en ese, bueno, pues en ese espacio, porque nos acordaremos de algún palentino que hay que acordarse para que cuando veamos la Alcolera también pensemos en algún nombre palentino que nos va a llenar a todos un poco el alma, así que habrá sorpresas. Bueno, palentinos y palentinas, que nos asomamos ahora cuando pasamos a las obras de la Alcolera, porque es nuestra primera oportunidad de ver el edificio por dentro, ¿no? Me imagino que os lo comentarían también desde las obras. Eso es, y además a mí la idea que nos trasladó el arquitecto, el que está ejerciendo un poco de director de obra, un arquitecto palentino, decía que iba a haber determinadas paredes que se iba a dejar ese ladrillo caravista para que la gente lo vea, para que se traslade a esos usos industriales que tuvo ese espacio, y yo creo que la recuperación de ese tipo de patrimonio, no solo el cultural, el histórico, el protegido, sino también este otro patrimonio industrial que ha tenido que ver mucho con la historia de la ciudad, con la historia reciente de la ciudad, que los jóvenes puedan verlo, disfrutarlo y decir, oye, ¿qué había aquí? ¿Qué se hacía aquí? Bueno, pues yo creo que es algo importante y un espacio público que gana la ciudad, sin ninguna duda, que va a dotar de un valor añadido a todo ese espacio y a todos esos dos barrios, bueno, San Juanillo, Paniguindas y también Sector 8, ¿no? Que les va a pillar muy cerca para todos los jóvenes para ir a estudiar. Y nos asomamos, si le parece, a los mercadillos semanales que hoy estarán habrán montado, vamos, en San Juanillo después de esa multitudinaria hoguera de San Juan que se vive siempre en la capital, porque ya hay una nueva ordenanza reguladora, Miriam, que ya era algo también necesario, ¿no? Que lleva muchos años sin actualizarse. Por fin, ¿no? Yo creo que es verdad que la ubicación es lo que más ha retrasado la aprobación de la ordenanza, pero mientras no haya una ubicación alternativa querida por vecinos y comerciantes y con el visto bueno de los informes de los diferentes servicios del ayuntamiento, no podemos moverlo, porque tenemos que dar una solución a la vez que lo quitamos y no podemos moverlo del Paseo de la Julia. La verdad es que esa nueva ordenanza lo que hace es actualizar toda esa normativa que había quedado desfasada con una ordenanza del 2011 y también favorecer algunas cuestiones que nos habían pedido los propios comerciantes, ¿no? Por ejemplo, que haya más de un suplente para que ellos puedan poner el puesto si alguien cae enfermo, si alguien no puede ir ese día a vender, que haya más de un suplente y que no tengan que estar expuestos a sanciones. También la limpieza se regula con unas sanciones más concretas, aunque ahora también se sancionaba, pero con unas
algunas sanciones más concretas, los horarios por un tema de conciliación, nos habían dicho que había una limitación para montar, el que no estuviera montado a las 9 no se podía poner, y que luego había un incumplimiento reiterado de la ordenanza de 2011. Nosotros nos encontramos una ordenanza de 2011 que decía que no podía haber más de 2 puestos de frutas y verduras y nos encontramos con 6 puestos, ¿no? Pues lo que hemos hecho, sin quitar el derecho de venta y derecho de subsistir a nadie, es adaptar esa ordenanza a lo que ya había, actualizar toda la normativa a esa ordenanza y bueno, pues dotarla también de mecanismos de futuro, es decir, deja abierta la posibilidad de una homogeneización visual en la venta ambulante, que creo que también es necesario. Yo creo que igual que hace 10 años no se hablaba de algunas cuestiones que ahora afectan a nuestro comercio, igual dentro de 2 o 3 años estamos hablando que no nos imaginamos un mercadillo sin que tengan sus puestos una determinada visualización casi parecida a homogénea, ¿no? Entonces todo eso se regula en la ordenanza y yo creo que la ciudad gana. Estamos intentando actualizar muchas ordenanzas que estaban muy antiguas. Yo creo que es un valor añadido también de este equipo de gobierno, que gobernando en minoría vaya sacando este tipo de normativa municipal y, hombre, tengamos un ayuntamiento que acompase, ¿no?, los ritmos de la sociedad civil y los ritmos de lo que demanda la ciudadanía en ese momento con la normativa y las normativas municipales. También han querido resolver ese problema de falta de director o directora al frente de la Banda Municipal de Música de Palencia, y lo han hecho, Miriam, a través de una bolsa de empleo que ya tiene sus resultados. Sí, cada vez teníamos más dificultades para cubrirlo. Nosotros heredamos una banda municipal que venía rotando cada 6 meses 3 directores que eran miembros propios de la banda. Eso generó también muchas fricciones y generó mucha problemática dentro de la banda. Intentamos hacer contratos de alta dirección o llamados de alta dirección, que es lo que habíamos visto en anteriores legislaturas, pero es verdad que la normativa de personal y el acceso a la función pública nos limitaba mucho ese tipo de contratos y bueno, pues a través de las directrices de la jefatura de personal hemos seguido lo que nos ha dicho. Al final hay una bolsa de empleo para que se pueda regular la dirección de esa banda con un candidato que es el primero que ha quedado y con la reserva de determinados puestos para que no vuelva a lastrar el funcionamiento, porque es verdad que si bien es cierto que hay algunos puestos vacantes dentro de la banda, la dirección, si no hay dirección, la banda es como si no existiera, porque no puede tocar, porque lógicamente necesitan una dirección en sus ensayos, en sus partituras, en sus programas, y esto lo que conlleva es que tengamos un verano cultural donde allí, donde está en ese programa prevista la Banda Municipal de Música, pues puedan disfrutarla los palentinos y las palentinas. Y lo que es más importante, que nos acercamos a las fiestas patronales de la ciudad, a las grandes fiestas de San Antolín, donde la banda municipal siempre da una sorpresa y hace las delicias de los que van a escuchar un concierto y suelen interactuar con alguno de los grupos que viene a tocar de nivel nacional y bueno, eso gusta muchísimo a la gente. También la propia Banda Municipal de Música lo disfruta. Quien viene de fuera y toca con una pequeña banda profesional también, y el resultado siempre es maravilloso, ¿no? Por lo tanto, creo que solventamos otro de los problemas que nos encontramos y vamos a ir, bueno, pues cubriendo esos déficits de la propia banda en algunos aspectos, en algunos instrumentos que todavía están un poco cojos. Pues seguiremos hablando seguro de ello. Palencia, ciudad de la infancia, también del deporte, y ahora se une una nueva distinción. Miriam, somos ciudad de la ciencia también. Bueno, pues el Ayuntamiento de Palencia en sus días también estuvo dentro de la red Impulso, dentro de esta red de ciudades por la ciencia y la innovación, pero bueno, pues terminó saliendo, ¿no?, porque no se hizo bien ese trabajo. Nosotros hemos presentado una candidatura, además a mí me gustaría felicitar a la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento porque trabajó la candidatura sin tener que contratar a ninguna empresa, ¿no? Vendió lo que es el Ayuntamiento de Palencia
Palencia y hacia dónde están derivando las políticas en innovación, que la gente escucha innovación y puede derivarse a una innovación en ciencia. No, la innovación es desde muchos ámbitos. Nosotros hemos hablado del clúster de Palencia Ciudad de los Cuidados, en innovación social para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, para prevenir el envejecimiento, para apostar por un envejecimiento activo, también hablando de la receta deportiva, que es una de las cuestiones que más gustó al jurado, esa receta deportiva que asume íntegramente el Ayuntamiento de Palencia, hablando también del proyecto de neurociencia aplicada al comercio, donde tenemos un estudio científico de qué gusta en los escaparates, cómo se mueven los turistas en la ciudad, cómo se mueven los mayores flujos de compras en la ciudad, también colaborando con el comercio y con la Universidad de Comercio y la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, y todo eso, bueno, pues resultó de agrado del jurado de la candidatura de la Red Impulso. Somos 128 ayuntamientos, desde muy pequeños a muy grandes. Está, por ejemplo, compartimos la entrega de la distinción con el Ayuntamiento de Baltanás, también de la provincia de Palencia, es decir, un pueblo que tiene un rango de población muy inferior a Palencia, pero también nos encontramos con poblaciones como Madrid y Barcelona. ¿Qué supone esa Red Impulso? Que nos juntamos mucho y hablamos y aprendemos, ¿no? Y es un banco de buenas prácticas que tú puedes extrapolar cualquier práctica que está funcionando en un ayuntamiento, por pequeño y grande que sea, dimensionarlo a tu nivel de población. Es una red de la que hablan muy bien, ya han sacado la primera ayuda, que es un agente de innovación para los ayuntamientos a los que accederemos, como no, el Ayuntamiento de Palencia, porque dentro de esa red de impulso en la que estamos los ayuntamientos, luego esa red de agentes hablan entre ellos y nos ayudan a trabajar dentro de esa red y a favorecer políticas nuevas en el marco de la administración local, ¿no? Por lo tanto, muy satisfechos, agradecidos al Ministerio de Ciencia e Innovación a que siga tejiendo este tipo de redes, que los ayuntamientos agradecemos infinitamente. Pues mire, Andrés, con esa nueva distinción para la ciudad, le agradecemos que nos acompañe hoy en este espacio la alcaldesa Responde. Pues muchas gracias, encantada, y nos veremos el mes que viene, Lola. Aquí no nos cogemos vacaciones, Miriam, nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como les decíamos, en julio nos volvemos a asomar a Asuntos de Ciudad. Hasta entonces, que sean felices.